RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal, ¿no? Bien, en el año 2020 los ingresos tributarios han tenido una caída bastante drástica, ¿no? Es así que el impuesto a la renta ha disminuido en menos 13.3%, ¿no? El impuesto general a las ventas menos 12.8% y el selectivo al consumo cayó menos 15.9%, ¿no? Y además hubo una desaceleración en la base tributaria, ¿no? Su crecimiento hasta el 2.9%, la menor tasa en los últimos 15 años, ¿no? Pero estamos en plena etapa electoral, ¿no? Y estamos viendo propuestas que pueden ser en algunos casos bien intencionadas, pero están totalmente alejadas de la realidad. Por eso vamos a consultar con el doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, especialista en Derecho Tributario, director de Pantigoso y Asociados, docente en la Universidad del Pacífico, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, para que nos ayude un poco a entender, ¿no?, si las propuestas en materia tributaria de los candidatos tienen viabilidad o no tienen viabilidad y cuáles son las propuestas, si se quieren, más reales, más sensatas. Qué gusto saludarlo, doctor Pantigoso, muy amable. ¿Cómo estás, Pepito? Un gusto también estar contigo nuevamente. A las órdenes. A ver, ¿cómo estás mirando las propuestas de los candidatos? Yo hice un pequeño preámbulo, ¿no? Que estamos en una situación bastante complicada, ¿no? En el 2020 cayó el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, la base tributaria no creció al ritmo que quisiéramos, ¿no? Pero estamos viendo propuestas de los candidatos que a veces no pueden resultar bien intencionadas, pero están alejadas totalmente de la realidad, ¿no? ¿Hay propuestas sensatas dentro de, si se puede rescatar, dentro de lo que están planteando los candidatos? Mira, Pepe, cuando uno escucha las propuestas, y lo escuchamos en el último debate, parece que nos trasladáramos a la elección anterior, ¿no? Y es una copia y pega de lo mismo de siempre, que básicamente son eslogans muy bonitos para la platea, pero no se ajustan a la realidad y menos a esta realidad terrible que están viviendo las pymes, y en donde en el 2020 ya no existe mayor apoyo a ellas. Recordemos que en el 2020 existió, ¿no es cierto?, al inicio de la pandemia, en el transcurso del 2020, una serie de prórrogas, ¿no?, beneficios de fraccionamiento, aplazamiento, que de alguna manera paliaron el terrible drama económico que no ha terminado, es más bien continúa y creo que peor para muchos sectores, ¿no? Entonces yo no escucho a los candidatos aterrizar en la realidad, simplemente son los mismos eslogans, las mismas frases lindas para la platea, el cazar el voto, ¿no es cierto?, a través de una frase que choque en el corazón, ¿no?, pero que no aterrizan en el tema técnico. Quizá también el tiempo en el debate no fue suficiente, pero cuando uno lee las propuestas por escrito inclusive, simplemente encuentra ideas muy generales, ¿no?, y muchas de ellas populistas, como tú bien dices, no aterrizan en una realidad que es otra, ¿no?, que es diferente a lo que se propone como soluciones muy generales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, para ir un poco desgranando las propuestas, una de ellas es la que plantea, por ejemplo, Verónica Mendoza, ¿no?, eliminar las exoneraciones tributarias, dices, a algunas empresas, ¿no?, sobre todo a las empresas del sector minería, ¿no? Y otra, le he escuchado a Ollanta Humala y también a la propia Verónica Mendoza, ¿no?, en el sentido de imponer impuestos a las grandes fortunas, ¿no?, que superen los 100 millones de dólares, ¿no? ¿Eso es viable, tú crees? ¿Eso es posible plantearlos? Mira, hay que partir de un tema que se llama la seguridad jurídica, ¿no? No se trata de borrar exoneraciones simplemente porque están generando, ¿no es cierto?, beneficios a ciertas empresas. Eso es un tema más sesgado a lo político que a lo técnico. Cuando uno invierte en minería, hay enormes, ¿no?, cantidades de dinero que están siendo, digamos, apostadas, entre comillas, hacia un beneficio futuro, y entre esos ya se está calculando pues los costos tributarios, y no se puede de la noche a la mañana cortar una situación en donde lo tributario ha marcado justamente la inversión. Esas empresas, si bien es cierto tienen algunos beneficios, también tienen una serie de costos.
Siempre vemos nomás lo tributario, pero no vemos la cantidad de costos que estas empresas manejan en cuanto a seguridad ambiental, la gran planilla que tienen, los costos de préstamos, etcétera. Y lo tributario es una línea nada más dentro de esa cantidad de gastos y costos que tienen las empresas. Por lo tanto, yo creo que es nuevamente medidas simplemente populistas, copias de otras realidades que no son las mejores, quizás, para una situación como la peruana, y en donde hay que respetar lo que se llama la predictibilidad y la certeza. Es cierto que, claro, algunas exoneraciones se pueden revisar, algunos beneficios, pero como sucedió en el tema agrario, no lo cortaron, y eso fue bueno, ¿no? De la noche a la mañana el 15%, ¿no? Y pasarlo a un 29,5% si no está siendo gradual, ¿no? Escucharon un poco las voces de comentaristas, el que habla también estudioso del tema, y el cambio va a ser gradual. O sea, no podemos hacer, ¿no? Un corte de lo blanco al negro, ¿no? Simplemente porque es mejor para ciertas propuestas ideológicas, en donde lo técnico y la certeza jurídica van a estar obviadas. Acordémonos que la minería genera básicamente el ingreso del país, ¿no? Y que atrae la inversión extranjera. Una normativa de ese tipo espantará la inversión de todas maneras, ¿no? O sea, los inversionistas buscan lugares donde haya certeza jurídica y donde se respeten sus derechos, ¿no? Entonces, todo eso no se evalúa, y si uno comenta, seguramente lo van a criticar, ¿no? Que uno está sesgándose para un lado político, y no tiene nada que ver esto, sino con lo técnico, con el respeto, ¿no es cierto?, a los derechos adquiridos. Muchas de estas empresas, acuérdate que tienen convenios de estabilidad tributaria. ¿Cómo le vas a cambiar, ¿no es cierto?, las reglas de juego? O sea, es como que tú como privado, ¿no es cierto?, quieres imponerte en un contrato, ¿no es cierto?, de manera prepotente y sin discusión ni un acuerdo, alguna cláusula que a ti te parece nada más que es válida, ¿no? Tú estás incidiendo en el tema de la seguridad jurídica. Hoy estaba revisando muy temprano el diario Gestión, ¿no? Y trae una información de la agencia Bloomberg, ¿no? Que es una agencia especializada en temas económicos, ¿no? Claro. Y cita justamente unas declaraciones de Johnny Lescano, que es el candidato de Acción Popular, porque Johnny Lescano ha propuesto que el 50% de las ganancias de las mineras sean para el Estado, ¿no? Y naturalmente, ¿ello es posible? ¿Tú crees que eso genera una buena señal? ¿Eso genera un buen nivel de confianza? En país? absoluto, en absoluto. Nuevamente son eslogans para la platea, que seguramente cuando alguien llega al gobierno, todo eso se queda en el aire, porque no se puede romper las reglas de juego. Si no es entrar a las expropiaciones, ¿no?, a la dictadura, etcétera. Hablar del 50%, no he leído la norma, pero comentando lo que tú dices, el artículo, es un aviso seguro. No, esa es una nota del diario Gestión. Dice, sí, claro. Dice que Lescano está proponiendo que el 50% de la ganancia de la minera sea para el Estado, ¿no? Y cita justamente a la agencia. Eso es simplemente decir, ¿no?, que tributariamente te voy a cobrar un 50% de tu utilidad. En ningún país, mi querido Pepe, hay una tasa de ese tipo, ¿no? En ningún país. Porque acuérdate que lo tributario es sobre una utilidad, donde ya pasaste sobre tus gastos y costos, ¿no? Y donde sobre esa utilidad muchas veces las empresas tienen que reinvertir. Se piensa que la utilidad va al bolsillo del accionista, no es así. Las empresas reinvierten sus utilidades para poder seguir creciendo, para generar puestos de trabajo, para generar, ¿no es cierto?, un crecimiento local también, ¿no?, ambiental, etcétera. Y eso no se ve, simplemente es el mensaje sin mayor análisis, ¿no? Simplemente que suena bonito porque obviamente hay el aplauso finalmente del electorado, ¿no?, que se busca captar. Entonces, el llamado a atención, no solo mía, sino de muchos analistas, es que aterricemos en propuestas que sean realmente coherentes, ¿no? Que sean realmente, digamos, pisando la realidad y respetando los derechos de los inversionistas. Eso es muy importante, porque si no van a salir otras noticias como Bloomberg, donde se pierde la confianza, ¿no? Ahora, hay otros que están proponiendo que los ingresos tributarios dependan menos de los impuestos
indirectos y en mayor medida los impuestos directos. Esto lo plantea tanto Victoria Nacional como Avanza País, ¿no? Ello es posible generar, ensanchar la base tributaria, mejorar, mejor dicho, la base tributaria. Lo que pasa es que ahí siempre se ha dicho que la evasión es muy alta en los impuestos directos, ¿no? Como el impuesto a la renta. Prácticamente el impuesto a la renta, los empleados, ¿no?, a través de la quinta categoría son los que están cumpliendo al pie de la letra porque no tienen mayor salidas porque les retienen el impuesto, ¿no? Y la retención es exactamente el monto del impuesto final. Entonces, es cierto que hay una brecha, ¿no? Una brecha muy fuerte que se está tratando siempre de aminorar, que es que el impuesto a la renta no tenga tanta evasión, que los ingresos realmente se facturen, ¿no?, y que generen la declaración de la utilidad que es real, ¿no? Que no se estén aplicando gastos falsos y finalmente el impuesto a la renta se pierda, ¿no?, y se diluya. Entonces, yo creo que esa es una propuesta válida que implícitamente te está diciendo, oye, mejora la fiscalización, mejora los controles, de repente mejores sistemas de retenciones, ¿no?, mejores sistemas de recaudación anticipada. Pero eso es simplemente, yo creo, la consecuencia de algo mucho más importante que está detrás, que es ampliar la base tributaria y cómo hacerla, ¿no? Porque está ya en la cabeza, está en los genes del peruano no querer pagar impuestos. Se ve, ¿no es cierto?, y se aplaude al que no paga impuestos. Y le preguntan, oye, ¿cómo lo has hecho? ¡Qué bien!, ¿no? Se aplaude al que evade. Y eso, como alguna vez ya lo hemos dicho en tu programa, obedece a una conciencia que debe estar desde los colegios. Esto ya es un tema de cambiar, ¿no es cierto?, el chip del contribuyente, que obviamente está paralelamente basado también en lo que él ve como consecuencias de su contribución, ¿no?, al Estado. Si ve que un Estado no está cumpliendo, ¿no?, con hospitales, no está cumpliendo con las necesidades mínimas públicas de servicios, se preguntará siempre el posible contribuyente, oye, ¿dónde se está yendo mi plata?, ¿no? Y creo que la respuesta muchos ya la tenemos en la cabeza. Ahora, hay muchas cosas de corregir por los lados, ¿no? Sí. Ahora, el otro aspecto, doctor Pantigoso, es que la base tributaria está sostenida en base a la formalidad de un país, ¿no? Y claro, en nuestro país la informalidad, y eso es un tema que no está siendo visto por los candidatos, ¿no? Proponen un conjunto de medidas, pero no están viendo el fondo en sí, ¿no? La crisis que estamos atravesando en este momento es muy dramática, ¿no? La tasa de informalidad que tenemos, hay quienes la están estimando en un 80, 85, y hay quienes incluso proyectan 30, un 90%, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes seguir captando un mejoramiento en la base tributaria si tienes una alta tasa de informalidad, ¿no? Más bien, por ahí, ¿no cree usted que debería atacarse el tema? Sí, claro, el tema de la informalidad es una consecuencia de esta crisis pandémica y de las soluciones que no han sido, yo creo, las más adecuadas. Hemos llevado a la gente a la informalidad. Yo creo que la pandemia nace, pero el Estado empuja a la gente a la informalidad finalmente. Quizá las soluciones no fueron las más adecuadas y estamos en el momento de corregirlas, ¿no? Todo es perfectible. Aunque yo creo que ya indudablemente para muchos es tarde porque han quebrado, ¿no? ¿Tú crees que la persona que ha quebrado va a formalizarse? Mira, Pepe, cuando uno se formaliza, hay casos icónicos, ¿no?, de personas que empiezan a cumplir sus tributos, pero, por ejemplo, presenta a destiempo una declaración jurada y le cae una multa gigantesca, que es mayor que su liquidez inicial, y se tiene que prestar para pagar una multa, imagínate. Entonces, no hay, ¿no es cierto?, una conciencia de que, oye, el contribuyente, pues, tiene que ser educado, hay que darle facilidades, ¿no? No hay que castigarlo, no hay que pensar que los tributos son confiscatorios finalmente, porque eso es el sentir de las personas, me están confiscando. Y el tributo es simplemente el pago que uno hace y es realmente pago importante al Estado, porque con eso se cumplen las necesidades públicas, los servicios, pero tiene que ser después de haber, ¿no?, cubierto el contribuyente sus necesidades mínimas de subsistencia. No puede ser que el tributo finalmente te genere la quiebra, ¿no? Ahora, dentro ¿Qué está pasando? Ahora, dentro de la propuesta que
usted ha escuchado de los candidatos, ¿hay alguna que tenga, digamos, un perfil más técnico y que se aleja naturalmente de las propuestas populistas? ¿Algún partido tiene siquiera una idea más o menos, Mira, un horizonte? yo creo que ahí, sí, no recuerdo de qué grupo, pero se hablaba mucho de la simplificación tributaria. Yo creo que es importante. Tenemos 4 regímenes, Pepe, que están, ¿no?, subsistiendo de manera paralela. Imagínate la pobre MIPE. Yo tengo casos que he visto patéticos, que una MIPE se ha incorporado al ámbito tributario, pero empezando con el régimen general, Dios mío, porque el contador que tenía de turno no le asesoró bien. Y solamente puede cambiarse al régimen MIPE el próximo año en enero, o sea, todo el año se la va a soplar en el régimen general. Terrible, terrible. Así es. Esas cosas, por ejemplo, ¿por qué no se le perdona el error, no? ¿Por qué vamos a castigarlo un año, por Dios? Entonces, yo creo que la propuesta de simplificar es buenísima. Esa sí es aplaudible y ojalá que de una vez por todas. O sea, acuérdate que con Vizcarra hubo una propuesta de unir el RUS y el RER en los decretos legislativos y nadie hizo nada, ¿no? Había la facultad delegada y no se aprovechó. Nunca se está haciendo nada por esa simplificación, cuando el Congreso le dio facultades en el momento. Ese es un buen punto, por ejemplo. Muy bien, mi estimado doctor Francisco Pantigoso, yo como siempre le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y lo comprometo, ¿no?, a seguir tocando esos temas en lo que resta de la campaña y seguramente en segunda vuelta, donde ya vamos a ver probablemente a los candidatos, si hay segunda vuelta, ya que tengan que definir, ¿no?, y que tengan que ir pisando tierra. Claro. En efecto, ¿no?, de eso se trata. Como siempre, muy agradecido, doctor Pantigoso. No, para ti un abrazo, Pepe, hasta la próxima. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.